Alma permanecía inmóvil frente al ventanal de la sala imperial, con los brazos cruzados sobre su pecho, como si pudiera encerrar en sí misma todos los fragmentos de esperanza que le quedaban. Desde allí, la tierra se veía diminuta, un punto azul suspendido en el océano negro que rodeaba su reino. Los doctores del Consejo Estelar habían sellado su destino hacía años, esterilidad irreversible, un linaje condenado a extinguirse junto con su nombre. Desde entonces, cada saludo de cortesía, cada reverencia de sus súbditos, era un recordatorio de que nadie heredaría su trono, de que su vientre sería siempre un reino muerto. Alma recordaba el día en que recibió la sentencia, el frío de la camilla metálica, las voces clínicas enumerando posibilidades nulas. Después vino la soledad. Su pueblo la adoraba como reina, pero la compasión disfrazada de respeto la devoraba por dentro. Nadie se atrevía a pronunciar la palabra hijos delante de ella. Nadie excepto Darío. Lo había conocido durante una audiencia diplomática. Un humano enviado por la Federación Terrícola para negociar rutas comerciales, o eso decían. Alma supo desde el primer momento que ese hombre no había llegado a su palacio por monedas ni tratados. Había algo en su forma de mirarla, tan directo, tan humano, que la desarmó. Darío no bajó la cabeza ante su corona ni fingió temor ante su guardia de acero líquido. Le habló de lluvia, de montañas, de niños corriendo descalzos en la hierba mojada. Describía la tierra como un milagro vivo, y sin proponérselo, encendía en Alma una nostalgia que nunca había sentido por un hogar que no era suyo. La corte murmuró en los corredores de mármol. Decían que era una distracción, un entretenimiento exótico para la reina vacía. Alma escuchaba cada cuchicheo mientras paseaba tomada del brazo de Darío por los jardines suspendidos. Le importaba tan poco que reía, a veces, solo para irritar a los cortesanos hipócritas que la llamaban madre de un imperio sin semilla. Una noche de tormenta eléctrica sobre la cúpula protectora, Darío entró en sus aposentos sin anunciarse. Llevaba en la mano un anillo rudimentario, una simple banda de hierro terrícola, tan distante de las joyas que ella poseía que casi parecía una broma. Se arrodilló en la alfombra púrpura, empapado de lluvia artificial. No pronunció grandes discursos. Solo levantó el rostro, serio, decidido, y dijo, «Confía en mí, Alma». Ella no necesitaba más palabras. Ningún decreto, ningún juramento grabado en piedra. En ese instante supo que, si había una grieta en su destino sellado, Darío sería quien la rompería con sus manos desnudas. Amanecieron juntos, envueltos en sábanas impregnadas de sudor, deseo y una esperanza impronunciable. Alma observó su reflejo en los ojos de Darío, no la veía como una reina rota, sino como una mujer capaz de vencer cualquier maldición impuesta por médicos y ancestros. Desde ese día, cada madrugada traía un murmullo de promesas. Darío devoraba libros secretos de genética prohibida, discutía teorías con alquimistas renegados, buscaba respuestas en laboratorios sellados por la moral imperial. Y cada noche regresaba a su lado, agotado pero sonriente, cubriendo de besos la cicatriz invisible que pesaba sobre su vientre. Afuera, el universo seguía girando indiferente a su batalla silenciosa. Pero dentro de los muros de obsidiana, en la penumbra de su lecho compartido, Alma y Darío tejían un secreto capaz de cambiar la historia que otros habían escrito para ellos. Y cuando Alma cerraba los ojos, justo antes de dormir, repetía para sí la misma oración, sin dioses ni astros, solo un susurro humano, confío en ti, confío en nosotros. Las noches se volvieron laboratorios vivientes para Darío. Desplegaba sobre la mesa de la biblioteca pergaminos digitales y códices olvidados por la ciencia oficial. Pasaba horas desentrañando símbolos de alquimia genética, cruzando datos de ancestros híbridos y mutaciones controladas. Cada vez que creía hallar una pista, corría hasta el dormitorio, despertaba a Alma con la voz baja y temblor en los labios. Ella abría los ojos, a veces exhausta, a veces irritada, pero siempre le sonreía cuando él murmuraba, «Estamos más cerca, amor mío». La servidumbre aprendió a no interrumpirlos. En el ala sur del palacio, donde la pareja se aislaba del resto del reino, nadie se atrevía a espiar los misteriosos frascos con fluidos traslúcidos ni las reliquias de biología ancestral que Darío escondía bajo mantos de seda. Solo Alma conocía cada uno de sus experimentos. A veces lo escuchaba murmurar fórmulas en sueños, tan obsesionado que olvidaba comer. Ella lo alimentaba con sus propias manos, empujándolo a la cordura cuando la locura de la esperanza parecía devorarlo. Fue en la noche del solsticio lunar cuando todo cambió. Una tempestad eléctrica sacudía los corredores imperiales, y Alma, adormecida, sintió de pronto un dolor extraño, como un torrente hirviente que la atravesaba desde el centro de su vientre hasta la base de su columna. Gritó su nombre, Darío,
Apenas un hilo de voz que se ahogaba entre el retumbar de los truenos. Él estaba inclinado sobre un microscopio improvisado, y cuando la oyó, corrió a su lado sin detenerse a buscar ropas ni ayuda. Ella estaba arrodillada en la alfombra, sudando frío, con el cabello pegado a la frente. Él la sostuvo contra su pecho, murmurando calma, sintiendo como su propio corazón se salía de ritmo. Posó la mano sobre su abdomen, una caricia temblorosa que pretendía ser consuelo. Entonces ocurrió, bajo su palma, un pulso. Mínimo, leve, pero tan claro como un tambor de guerra. Darío contuvo el aliento. Alma lloró, no de miedo, sino de alivio, de vértigo. Se abrazaron como dos náufragos, sabiendo que en ese instante habían derrotado a los profetas de su extinción. La madrugada entera fue una vigilia de respiraciones entrecortadas y palabras apenas pronunciadas. Darío examinó a Alma con la delicadeza de un sacerdote. Confirmó lo que su mente racional se negaba a aceptar, en ella latía algo nuevo, algo que desafiaba cada diagnóstico, cada veredicto pronunciado por las máquinas de la corte estelar. Al amanecer, Alma se levantó, caminó hasta el mismo ventanal desde donde siempre contemplaba la Tierra, y por primera vez no vio un planeta lejano, sino la promesa de un hogar para esa criatura que aún no tenía nombre. Darío, tras ella, la rodeó con sus brazos. Le juró en voz baja que ningún consejo, ningún ejército, ningún dios disfrazado de rey les arrebataría ese milagro. Esa mañana, mientras afuera resonaba el despertar de la ciudad-palacio, Alma ordenó cerrar todas las rutas de acceso a sus aposentos. Nadie debía saber todavía lo que florecía en su vientre. El silencio sería su primera defensa, el secreto, su mejor escudo. Los días siguientes, entre caricias largas, besos salvajes y noches de fiebre compartida, Alma comenzó a sentir su cuerpo transformarse. El dolor cedía a la ternura. La fragilidad a la certeza. Cada latido diminuto le recordaba que su sangre llevaba ahora dos mundos enfrentados y reconciliados en un solo ser. Y cada vez que Darío la miraba, comprendía que había dejado de ser embajador, conspirador o médico clandestino. Ahora era padre. Y estaba dispuesto a incendiar imperios enteros para defender su legado. El rumor se deslizó como una víbora entre los pasillos dorados de la corte estelar. Primero, un susurro entre criados que lavaban las sábanas manchadas de sudor y sangre nueva. Luego, un murmullo que atravesó muros y escaleras de mármol hasta posarse en los oídos de ministros y nobles ansiosos de ver caer a la reina que desafiaba los dictados de la biología sagrada. No tardaron en convocar a Alma. Ella, cubierta con un manto púrpura que ocultaba su vientre apenas redondeado, caminó por el salón de los orígenes con la frente en alto, ignorando las miradas cargadas de veneno disfrazado de cortesía. Detrás de ella, Darío marchaba encadenado, arrastrado por dos guardias con armaduras vivientes que susurraban insultos en un idioma que ni siquiera Darío se molestó en traducir. Los tronos del consejo formaban un círculo de piedra y relámpago. Allí se sentaban los oráculos genéticos, la casta de sabios que por generaciones dictaba quién debía nacer y quién debía extinguirse. Cuando Alma se detuvo frente a ellos, sintió por primera vez en su reinado un temblor profundo en la boca del estómago. No era miedo por ella, era miedo por lo que llevaba dentro. Uno de los ancianos, con la piel tatuada de símbolos antiguos, levantó una mano enguantada de acero. Reina Alma, hija de la línea de los sin semilla, se te acusa de propagar una aberración biológica. El embajador humano contaminó tu linaje. Por la seguridad de nuestro pueblo, debes entregar tu cuerpo para verificación y purificación inmediata. El silencio fue tan espeso que Darío, de rodillas, soltó una carcajada rota. Los guardias le hundieron una rodilla en la espalda, aplastándolo contra el suelo, pero su risa resonó como un trueno. Alma no parpadeó. Deslizó un dedo bajo su manto, lo levantó con una lentitud insoportable, dejando al descubierto la curva nueva, el leve abultamiento que era su victoria y su condena. Aquí está la supuesta aberración, dijo con voz firme. Mi hijo. Su hijo. Un latido que ustedes jamás podrán extinguir con palabras ni cuchillas. Las miradas se crisparon. Algunos consejeros apartaron la vista como si contemplar su vientre fuera una blasfemia. Otros se pusieron de pie, alzando sus báculos de energía como si fuesen lanzas. Uno de ellos pronunció la orden que todos temían escuchar: ejecutad al traidor humano. Estirpad la semilla corrupta de su vientre. Que la reina vuelva a ser digna de su corona. El rugido de la multitud explotó como un coro de hienas hambrientas. Darío forcejeó, los grilletes chirriaron con furia, sus muñecas comenzaron a sangrar. Alma giró sobre sus talones, ignorando la guardia que se acercaba con cuchillas esterilizadas y túnicas blancas. Sus ojos, oscuros como la noche sin lunas,
buscaron a Darío. Y en el filo de esa mirada, se entendieron sin pronunciar palabra. Con un grito que hizo retumbar las columnas ancestrales, Alma desató la onda de energía que guardaba en sus palmas. Las lámparas sagradas estallaron. Los techos de cristal vibraron hasta resquebrajarse. Los guardias fueron lanzados como muñecos de trapo contra muros grabados con genealogías milenarias. En medio de esa tormenta, Darío, liberado por la explosión de fuerza de su esposa, se levantó tambaleante, arrancándose los grilletes aún calientes de las muñecas. Corrieron. Entre cuerpos inconscientes y gritos de alarma, atravesaron corredores plagados de estandartes rotos. Las puertas automáticas intentaban cerrarse, pero Alma las abría con un simple chasquido de dedos. Ningún protocolo imperial era más fuerte que el instinto de una madre. Ningún guardia nacido de laboratorio podía detener la furia de un padre que veía a su hijo amenazado antes siquiera de respirar su primer aire. Al llegar a las plataformas de escape, Darío miró atrás solo una vez, vio la cúpula imperial herida, vio la multitud huyendo del caos que ellos dos habían desatado, y supo que ese día habían dejado de ser súbditos de un imperio muerto. Ahora eran fugitivos, pero también creadores de algo que ni 100 generaciones de tronos podrían borrar. Alma, jadeando, tomó su rostro entre las manos, manchándolo de sangre y polvo de mármol. No dejaré que nos separen, susurró. Lo prometiste, Darío. Lo prometiste. Y mientras las compuertas de la nave se cerraban detrás de ellos, los motores rugieron un adiós que resonó como una declaración de guerra. El eco de la alarma imperial resonaba en cada partícula de metal que formaba los corredores secretos bajo la colonia minera de éter profundo. Alma, envuelta en una capa de viaje demasiado liviana para esconder su vientre creciente, caminaba sosteniéndose de los muros, luchando por mantener la respiración regular mientras Darío sellaba entradas y dispersaba rastros para confundir a los cazadores. Habían viajado sin detenerse desde que abandonaron la plataforma de escape. A través de túneles olvidados, viejas rutas de evacuación selladas desde guerras antiguas, respirando polvo y desesperanza. Cada parada era breve, un sorbo de agua, un susurro de ternura, la mano de Darío sobre la piel tensa de Alma sintiendo esa vida diminuta que parecía rebelarse contra todo cansancio. Una noche, cuando alcanzaron la cámara subterránea que antaño sirvió como santuario para refugiados de catástrofes solares, Alma se derrumbó de rodillas sobre la roca fría. Su grito rebotó en la bóveda de piedra, una sinfonía de dolor y promesa de vida. Darío corrió a sostenerla, deslizó su mano por la espalda arqueada de su reina, acarició su cabello húmedo de sudor mientras susurraba palabras que ni él mismo comprendía. No hay fuerza en el universo, amor, que pueda arrebatarnos esto. No hay Dios ni trono que me haga retroceder ahora. Alma temblaba, respiraba como un animal herido, pero sus ojos seguían firmes, cargados de la furia dulce de una madre que se niega a morir antes de traer a su hijo al mundo. Entre contracción y contracción, extendió una mano hacia la vieja espada ceremonial que Darío había cargado desde la fortaleza lunar. Un trozo de acero ancestral, símbolo de un imperio que ya no les pertenecía, pero que ahora se alzaba como promesa de su nueva dinastía. Dámela, ordenó Alma con voz rasgada. Darío la miró sin comprender. Ella insistió, dámela ahora. Colocó la empuñadura entre sus manos sudorosas. Alma levantó el arma sobre su vientre, sin intención de herirse, sino como declaración. Aquí late un heredero que ningún decreto podrá borrar. Este filo protegerá su sangre mientras yo respire. De pronto, un estruendo metálico sacudió la cámara. Un panel secreto se abrió, dejando ver a 2 soldados del consejo, armaduras negras, visores encendidos como brasas. Uno apuntó a Darío, el otro a Alma. El primer disparo salió como un relámpago azul, pero Darío giró la espada en su mano con una destreza que ningún general imperial habría imaginado de un simple humano. El filo atravesó la garganta de su enemigo, un chorro de líquido lumínico manchó la roca. El segundo soldado corrió hacia Alma, seguro de su presa, ignorando que en sus manos brillaba la energía más antigua de su estirpe. Alma gritó, no de miedo, sino de furia maternal, y la espada se hundió en la armadura enemiga con un chasquido de metal roto. El silencio volvió a reinar en la bóveda. Darío respiraba pesadamente, con la sangre del invasor goteando de su brazo. Alma, todavía arrodillada, sintió la onda cálida en su vientre, un latido tranquilo, firme, ajeno a la violencia de afuera. Nos subestiman, murmuró ella, limpiándose la boca con el dorso de la mano. Piensan que un vientre que alguna vez estuvo vacío no sabe luchar. Piensan que un humano no sabe blandir una corona. Darío se inclinó, apoyó su frente contra la de Alma y rió, una risa corta y salvaje que brotaba desde un lugar tan profundo como el amor que lo mantenía en pie.
Déjalos venir. Que traigan sus ejércitos. Traigan sus cazadores. Que despierten sus bestias de laboratorio. Yo los quemaré a todos. Tú traerás al mundo a nuestro hijo y yo abriré camino con fuego y acero. Esa noche descansaron apenas unas horas, abrazados entre rocas, con la espada apoyada junto a ellos como un tercer guardián. Sabían que la persecución se volvería más brutal, que la traición seguiría retorciéndose en las sombras del imperio. Pero también sabían, con certeza absoluta, que ninguna corona podía detener la fuerza de una madre armada y un padre dispuesto a asesinar a quien pusiera un dedo sobre lo que ahora era su universo entero. Y mientras el vientre sagrado respiraba bajo la capa raída, la espada permanecía despierta, esperando ser desenvainada una y otra vez hasta que el universo aprendiera a arrodillarse ante lo imposible. El amanecer jamás alcanzaba los corredores de roca de la colonia minera, pero en aquel silencio subterráneo se encendía cada día la luz de la fe que sostenía a Alma y a Darío. Tras la batalla en la Cámara de los Caídos, la pareja se adentró más en las profundidades de la montaña viva. Allí, rodeados de corredores milenarios excavados por manos esclavas siglos atrás, hallaron una vasta gruta que alguna vez fue depósito de cristales de energía. Ahora sería su último bastión. Darío fortificó la entrada con barricadas improvisadas, ensambló trampas de choque eléctrico y minas artesanales con fragmentos de conductores reciclados. Cada explosivo era una promesa silenciosa de resistencia. Cada detonador, una semilla de rabia lista para florecer si alguien osaba cruzar la frontera que separaba a la familia del caos. Alma, mientras tanto, no descansaba. Bajo su piel translúcida se dibujaban rutas de venas que vibraban con un pulso nuevo, el pulso del heredero que todavía no respiraba aire, pero ya gobernaba la voluntad de dos mundos. Ella no temía. Ni los sudores fríos, ni los calambres que le arrancaban gemidos entre sueños, ni la certeza de que, tarde o temprano, la horda del consejo encontraría su escondite. Una noche, mientras Darío revisaba cada detonador con dedos firmes, Alma lo observó desde su improvisada cama de mantas ásperas. Lo veía tan salvaje, tan humano. Lo amaba como se ama un talismán que no teme mancharse de sangre para sostener un milagro. Ven, le ordenó con voz suave pero cargada de mandato. Ven, guerrero mío. Darío dejó a un lado sus armas, se acercó y se dejó hundir entre las mantas, respirando la fragancia salina del sudor de su reina. Sus labios encontraron los de Alma, primero como promesa de calma, luego como grito silencioso de furia y amor. En ese abrazo se conjuraron todos los miedos, el miedo a fallar, el miedo a perderla, el miedo a no escuchar nunca el primer llanto de su hijo. El estruendo de una explosión rasgó su instante de tregua. La tierra tembló, piedras sueltas rodaron desde el techo de la gruta. Darío se incorporó de un salto, empuñó su espada y encendió la cadena de detonadores remotos con una serie de códigos cortos. Alma lo tomó de la muñeca, su respiración entrecortada. Ve, susurró, sin rastro de súplica. Mata a cada uno. Regresa antes de que este niño decida nacer sin ti aquí. Darío la besó en la frente, sintió la calidez de la vida latiendo bajo su palma y se lanzó corredor abajo. Cada paso era una plegaria convertida en guerra. Los invasores, soldados imperiales con blindaje vivo, avanzaban a través del laberinto rocoso con linternas adheridas a sus cascos como ojos de bestia. Pero Darío no era una presa. Era el cazador. La primera mina detonó y un rugido metálico llenó la cueva. Fragmentos de armadura y gritos desmembrados se mezclaron en la penumbra. Darío emergió de entre el humo, espada en alto, golpeando con precisión quirúrgica, desgarrando respiradores y desgajando visores hasta que cada enemigo era solo un rumor de carne vencida. Un oficial intentó huir, gritando órdenes al comunicador pegado a su garganta. Darío lo alcanzó en un solo salto, lo estrelló contra una roca y lo interrogó sin palabras. ¿Quién más viene? ¿Cuántos? Pero la mirada agonizante del hombre solo reflejaba el horror de quien comprende, demasiado tarde, que subestimó a un humano. Regresó, jadeante, con cortes nuevos adornando su espalda y costillas. Encontró a Alma de pie, sosteniéndose el vientre como si protegiera una joya incandescente. Ella lo estudió, olió la sangre ajena impregnada en su pecho y asintió sin una palabra. Estamos vivos, dijo él. Estamos vivos y mañana estaremos más vivos aún. Alma lo abrazó, sintió que una nueva contracción le partía la columna en dos. Se dobló sobre sí misma, gimió, mordió el cuello de su esposo para sofocar el rugido que anunciaba que la batalla externa ahora se convertía en lucha interior. Darío la sostuvo, sintió un miedo tan puro que le perforó cada músculo, pero lo cubrió con su coraje de padre. Vendrán más, susurró ella entre jadeos.
Y no importa cuántos sean, Darío. No importa, porque este niño nacerá viendo a su padre bañado en gloria, no en derrota. En la penumbra, entre ecos de respiraciones irregulares y el crujir de las piedras vivas, la guerra de la esperanza ardía con más fuerza que nunca. Y entre las manos ensangrentadas de Darío, la espada relucía, aún sedienta de justicia. La gruta entera parecía latir junto con el vientre de Alma. Cada pared sudaba humedad ancestral mientras su respiración se volvía fuego líquido que quemaba su garganta. De rodillas sobre un lecho improvisado de mantas y pieles curtidas, Alma se inclinaba hacia adelante, las manos aferradas a la roca, mientras una oleada tras otra de contracciones le doblaba la espalda como si dentro de ella un sol intentara abrirse paso a través de su carne. Darío estaba allí, a su lado, con los antebrazos manchados de su propia sangre y la de decenas de soldados caídos. Nadie más quedaba vivo para amenazar su reino subterráneo. Lo supo porque el silencio afuera era absoluto, ninguna pisada metálica, ningún zumbido de drones, ninguna maldición imperial. Solo el gemido de su esposa y su propia respiración contenida. A cada rugido de Alma, Darío contestaba con un susurro. Estoy aquí, reina mía. Estoy aquí, mi amor. Estoy aquí, pequeño mío. Acariciaba su frente perlada de sudor, limpiaba sus labios resecos, colocaba paños fríos sobre su nuca, aunque sabía que nada podía detener la tormenta que nacía en su vientre. Un último grito rasgó la gruta. Alma se arqueó, los ojos fijos en Darío, ojos de loba, ojos de madre que se niega a rendirse a la muerte aunque tenga que enfrentarla cara a cara. Entre jadeos, lo maldijo, lo bendijo, lo llamó su vida entera. Entonces, cuando parecía que su carne cedería bajo el poder de esa nueva existencia, un llanto frágil pero poderoso llenó la bóveda de piedra. Un sonido diminuto, puro, capaz de partir montañas y reconstruir imperios. Alma soltó un sollozo que mezclaba risa y agotamiento. Darío, con manos torpes por la emoción, tomó a la criatura contra su pecho, temblando como un guerrero que ha conquistado 1000 batallas pero nunca una tan sagrada. Es un príncipe, Alma, susurró entre lágrimas. Es nuestro hijo. Es el futuro que negaron y que ahora grita para que todo lo escuche. Se recostaron juntos sobre la piedra templada, con el pequeño cuerpo aún tibio sobre el pecho de Alma. Darío los envolvió a ambos con sus brazos y sintió que, por primera vez en toda su vida, la guerra se retiraba de su mente para ceder espacio a la paz. A su alrededor, el mundo podía colapsar, pero allí, en ese hueco de roca y sudor, existía un reino invulnerable, un reino tejido con 3 respiraciones sincronizadas. Con la primera luz filtrándose tímidamente por una grieta lejana en el techo, Alma abrió los ojos, agotada pero victoriosa. Escucha, Darío. Ya puedo oír cómo hablan de él allá afuera. Dirán que es la profecía de una raza nueva. Un niño que une la sangre humana con la estelar. Un heredero de amor y no de decretos. Y tú serás su guardián, su padre, su espada y su muralla. Y yo seré su madre, su raíz y su corona. Nadie, nunca, volverá a dictarnos quién merece nacer o reinar. Darío besó su frente, su nariz, la coronilla de su hijo que dormía ajeno a la historia que se escribiría con su llanto. Que vengan a buscarlo, murmuró él con una sonrisa que era promesa y amenaza. Que vengan todos. Que vean lo que hicimos juntos. Que comprendan, de una vez, que jamás podrán matar lo que nace del amor verdadero. Con el primer canto de pájaros filtrándose entre las grietas, Darío supo que la guerra había terminado. Que el niño abriría los ojos en un mundo que ellos reconstruirían piedra por piedra. Un mundo donde su madre sería ley viva y su padre, leyenda de carne y acero. Así, en la gruta donde 1000 imperios quisieron sofocar un latido, nació una nueva dinastía. Una familia que no necesitaba coronas para reinar ni templos para ser adorada. Un reino sin muros, tejido con piel, sangre y un amor tan feroz que ni la muerte misma se atrevió a enfrentarlo. Y mientras Alma y Darío cerraban los ojos, exhaustos pero en paz, el recién nacido soltó un leve susurro, como un rugido contenido. Un rugido diminuto que anunciaba que el universo, por fin, era suyo. Si quieres, puedo preparar un epílogo poético o comenzar otra historia igual de intensa. Solo dime.